Cecilia, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí. Vamos, poco a poco. Te voy a dar la opción de confitrión para que puedas, ah, Sí, doctor. entonces, hacer convertir en coanfitrión. Listo. Ya puedes, yo creo que cargar tu ponencia. ¿Me confirma si se logra ver? Sí, sí, perfecto. Está bonita esa imagen. Muy bien. A ver, sí, ya somos 7 personas. Ya que podemos empezar ya, Cecilia. Ok. Buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a presentar este webinar es acerca del manejo del síndrome de poslaminectomía. Yo soy la doctora Cecilia Smat, residente de anestesiología del Hospital Las Mercedes. El contenido de esta presentación pues va a recalcar diversas definiciones, ¿no? Dentro de ellos la definición de síndrome poslaminectomía, así como la etiología, diagnóstico, el manejo farmacológico propuesto y sobre todo el procedimiento intervencionista. Pues a manera de introducción, recalcar que antiguamente era conocido como el síndrome de espalda fallida. Actualmente la Sociedad de Neurocirugía ha reconocido esta patología como un síndrome específico, ¿no? Es el síndrome eh, poslaminectomía, eh, definido también como una lumbalgia persistente con o sin componente radicular después de una o más intervenciones quirúrgicas. Las técnicas intervencionistas actualmente han retomado su importancia en el manejo de este síndrome, ya que de primera mano ya no va a ser una opción reintervenir quirúrgicamente al paciente. Cabe conveniente también aclarar que en cuestión de señalar que nos referimos a no tanto como un fallo de la cirugía, sino como una debilidad propia de la evolución de la misma patología, ¿no? La debilidad de la espalda, en lugar de un componente negativo quirúrgico, lo cual suma una importante causa de dolor crónico, afectando tanto socioeconómicamente al paciente, y no solo al paciente, sino a la sociedad. Se dice que hasta el año 2019 se habían registrado que por cada 100.000 habitantes se operaban entre 40 hasta 160 pacientes de la columna por diversas etiologías, ¿no? Esto quiere decir que cerca de un 20% presentaban este fenómeno, el síndrome de espalda fallida o, bueno, actualmente síndrome poslaminectomía. Este 20% es en promedio unos 40.000 pacientes, de los cuales el 90% de estos pacientes sufren absentismos laborales, lo cual genera, como les mencionaba, pues un gran impacto económico, ya que solo el 10% podía recuperarse la actividad habitual. Como definición, pues recalcamos, ¿no? Existe la aparición o persistencia de un dolor lumbar y o radicular en un paciente que ha sufrido una operación de columna para tratar un dolor que ya antes se había identificado, ¿no? Dentro de una misma distribución topográfica. Y resaltar que la manifestación clínica pues puede ser de dos tipos, ¿no? Lumbar, somático y mecánico, el cual no genera una irradiación metamérica, sino más bien puede aumentar por las noches y se manifiesta o se exacerba cuando se realizan flexiones, extensiones y rotaciones de la columna. Y pues el dolor neuropático propio de los miembros inferiores, el cual se presenta como un patrón de irradiación, este sí es metamérico, ¿no? Los pacientes suelen referir sensaciones de alodinia en una de las extremidades y se puede llegar a confundir a una cefalia secundaria, ¿no? En cuanto a la etiología, pues tenemos eh, tres escenarios, ¿no? La selección del paciente, que logra ser
una selección inapropiada, es decir, el paciente no era candidato para realizar la intervención quirúrgica por primera intención. Una selección prematura, es decir, en vez de poder agotar tratamientos previos al quirúrgico, pues lamentablemente se inicia ya con una cirugía per se. Y también está la selección de un paciente tardío, puesto que llega a ser un diagnóstico de lesiones neurológicas ya establecidas y lamentablemente en vez de ser de primera opción una manifestación, un tratamiento quirúrgico, pues es tardío y pues logra desencadenar este tipo de complicaciones, ¿no? Otro de ellos, de acuerdo a las cirugías, pues logra ser una cirugía incompleta, la cual presenta las manifestaciones persistiendo la sintomatología radicular o inestabilidad segmentaria de la misma columna, así como la cirugía complicada, que evidencian en los casos donde ha habido complicaciones intra o postquirúrgicas, y logra manifestarse de esa forma. Y una de las manifestaciones, una de las etiologías que es, en realidad las manifestaciones tardías son las fibrosis postquirúrgicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo de clasificaciones que, de todas maneras, vamos a lograr identificar la clínica del paciente. Se agrupan en tres tipos de sintomatología, ¿no? La afectación radicular, que llegan a ser muchas veces irritativos, deficitarios, abordan una sola raíz o bien afectan un grupo muscular. Otro es la inestabilidad segmentaria lumbar, que se puede dar, las manifestaciones son más de manera mecánica, ¿no? Es decir, se exacerba con la carga, en pedestación y su extensión de la columna. Y el tercer grupo, pues, son los síntomas psicológicos y funcionales, que si bien es cierto, el paciente es sometido a una intervención quirúrgica con un propósito, pero al recuperarse presenta ciertas características que lo manifiesta como dolor, pero más bien es manifestación del mismo proceso de la cirugía. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico? En realidad debería ser clínico, fundamentalmente clínico, durante nuestra exploración semiológica, pero hay estudios complementarios los cuales nos van a ayudar a confirmar y definir sobre todo los síntomas del paciente, ¿no? Los rayos X fundamentales, ver si es que hay alguna, a veces podemos ver si es que realmente hay procesos de osteólisis o inestabilidad de los segmentos, así como la analítica cuantitativa de valores sanguíneos, de un hemograma, PCR, BCG, que nos ayuden a definir un posible caso de espondilitis o espondilodicitis. Y también, pues, recalcar la importancia de la resonancia magnética, pues actualmente es el pilar fundamental también para poder brindar el diagnóstico en este caso, ¿no? En cuanto al manejo farmacológico, a continuación presento un cuadro que resume los distintos enfoques y protocolos que nos brinda la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas para los casos de espondilodicitis. Eh, Recalcando pues que en realidad se resume, ¿no? Lo ideal sería el tratamiento por 6 semanas. Claro está que las dos primeras de beneficio serían endovenosas, ¿no? Y posteriormente, pues, poder completar las 6 semanas con tratamiento oral, dándole preferencia a las quinolonas, clindamicina y clotrimazol, por la misma biodisponibilidad que se tiene para el abordaje y la cercanía que se tenga a los tejidos y las articulaciones en este caso, ¿no? Resaltamos esta información porque, si bien es cierto, hemos comentado, ¿no?, que uno de los posibles diagnósticos podría ser la espondilodicitis secundaria a un procedimiento quirúrgico. Recalcan también que esto no deja de lado el tratamiento paliativo, es decir, tratamiento con analgésicos, y lo cual vemos ya la efectividad por lo menos en 6 meses, sin valorar secuelas, ¿no? Es decir,
Si bien es cierto, se han comparado diversas técnicas, antibiótico-terapia, así como la reintervención quirúrgica, lo cual sería lo ideal en caso de encontrar un absceso, ¿no? Y brindar un tratamiento intratecal inclusive. Pero eso va a depender mucho del diagnóstico y los hallazgos que tengamos por paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues tenemos también lo que se manifiesta con una de las técnicas que es neuromodulación. En este caso, la neuromodulación que se está presentando son diversas técnicas que son más invasivas, que requieren instrumentos transcutáneos, los cuales nos van a ayudar a llegar de manera intratecal a la infusión de fármacos, ¿no? En este caso, tenemos lo que es la neuroestimulación transcutánea, técnica basada de preferencia en las etapas iniciales de este tipo de pacientes, así como la estimulación medular epidural, que sobre todo en pacientes donde hay eh, dolor a nivel dorsal, se consigue un buen manejo, no se prefiere tanto para pacientes con dolor a nivel lumbar. Y por último, los nuevos diseños que presentan electrodos multipolares permiten la identificación y el mejor manejo en los pacientes que sí presentan dolor a nivel lumbar. A continuación vemos las diversas técnicas que podríamos emplear de manera transcutánea, de gran auge en España sobre todo, para el manejo de este tipo de patología. Y no solo de este tipo de patología, ¿no? Sino que podría ser en realidad empleado para todo tipo de patología crónica de difícil manejo, puesto que en esta ocasión vamos a tener una electroestimulación constante que vaya neuromodulando a nivel central la manifestación del dolor en estos casos, ¿no? Se dice, ¿no?, que el paciente ideal para la neuroestimulación son los pacientes que han tenido una buena respuesta al uso de opiáceos a nivel sistémico, sobre todo los que tienen una respuesta de mejoría, por lo menos de un 50% dentro de los valores de unos 2 meses, lo cual llega a ser un éxito, ¿no? En este caso. Y en cuanto a la manifestación de la infusión, la técnica de la infusión espinal de medicamentos, pues tiene como objetivo, ¿no? Si bien es cierto, la misma técnica se puede emplear tanto para las bombas que son de un flujo variable, así como las otras que son de un flujo constante y multiprogramable, la técnica llega a ser la misma. Eh, es preciso, pues, ver que si realmente el paciente logra manifestar, en este caso, la mejoría por lo menos del 50% del valor inicial. También recalcar que estos pacientes son candidatos los cuales ya han presentado manifestaciones de los efectos adversos ya intolerables, ¿no? Lo cual nos ayudaría en este caso a ser un poco más específicos y directos en cuanto a la neuromodulación. También es preciso indicar, ¿no?, que las dosis que se deberían emplear, las dosis diarias, son de 500 microgramos hasta los 24.000 microgramos al día de morfina, de cloruro mórfico. En estos casos, ¿no? Es uno de los fármacos más empleados sin conservantes y la concentración del fármaco dependerá en realidad de la frecuencia de los rellenos periódicos de estas bombas, los cuales son unas bombas de larga permanencia, ¿no? Aquí podemos ver a la izquierda la técnica de un catéter subaracnoideo. Se logra ver la forma de implantación en este caso y el ascenso del catéter a través de fluoroscopía, ¿no?, en el espacio subaracnoideo. Y a la derecha, pues vamos a ver lo que es la implantación del catéter y aquí la tunelización de la bomba.
que finalmente, pues en este caso es una bomba multipolgar, ¿no? La literatura manifiesta que vamos a tener cierto escalonamiento terapéutico. Lo ideal sería ir, ¿no? Desde lo menos hasta lo más invasivo. En este caso, pues lo manifiesto de la siguiente forma. Iniciar un bloqueo facetario, lo cual ayudaría a la analgesia y sería un primer bloqueo diagnóstico. La literatura manifiesta que deberíamos tener dos bloqueos previos allá a la radiofrecuencia. Y así como ello, pues tenemos múltiples opciones, ¿no? La denervación facetaria con radiofrecuencia o lesiones, así como los bloqueos epidurales, que nos brindarían también, sería considerado bloqueo diagnóstico. Y finalmente, pues, con apoyo de la fluoroscopía podríamos determinar lo que son específicamente, ¿no? Bloqueos radiculares, selectivos, fonabinales, intradiscales, e inclusive, ¿no? Nuestro top sería la radiofrecuencia intradiscal o de ganglio de la raíz. También se manifiesta lo que son los índices de las adhesiones epidurales en los casos de la, eh, de la fibrosis epidural, lo cual más adelante lo voy a manifestar. Aquí Aquí les muestro lo que es una imagen dentro de la práctica de las técnicas intervencionistas, sobre todo bajo fluoroscopía. El Scotty Dog es lo que nos va a ayudar a identificar cuál es la presencia de, en este caso, ¿no? ¿Dónde es que deberíamos realizar nuestra intervención, ya sea un bloqueo facetario, ya sea la inserción de la aguja para emplear la radiofrecuencia, ¿no? Se manifiesta dependiendo de lo que queramos, la intervención y la ubicación donde quisiéramos ingresar. Pero esta imagen, muy conocida por varios de nosotros, pues en este caso nos ayuda a ubicarnos dentro de las técnicas intervencionistas, sobre todo para saber en qué nivel deberíamos ubicar la aguja, ¿no? Los beneficios de la técnica de radiofrecuencia: se puede controlar el tamaño de la lesión, así como controlar en todo momento la temperatura del electrodo y ver el beneficio para el paciente. Se puede comprobar la localización mediante el empleo de impedancia, ver si estamos cerca o lejos de alguna rama motora, lo cual pues perjudicaría la técnica, ¿no? Los electrodos de radiofrecuencia pueden emplearse de diferentes modalidades en el tratamiento, pues sí, dependiendo cuál sea nuestro objetivo. Así como las técnicas pueden realizarse deberían realizarse bajo anestesia local y escasa sedación, en el sentido de que el paciente debe tener una sedación eh, propia para poder no manifestar quizá mucha incomodidad, pero sí cooperar, lo cual estaríamos hablando de una sedación superficial, ¿no? El procedimiento no es totalmente destructivo en el caso de, bueno, dependiendo de nuestro objetivo, pues lo que vamos a destruir es sensitivo más no motor, existiendo la recuperación de la función nerviosa, ¿no? Bajo estimulación. Escasa morbilidad y mortalidad, y pues las complicaciones propias de todo procedimiento. Las lesiones pueden repetirse nuevamente si reaparece el fenómeno patológico inicial, pues aquí vemos los objetivos, ¿no? Como les decía en la imagen del escotido, manifestar, en este caso, ¿no? Disculpen, en este caso, la ubicación, vemos el pedículo, lo que sería el ojito, la orejita del perrito, el hocico y las patitas, lo cual es a manera didáctica la ubicación de nuestro pedículo para poder ingresar y poder ubicar el target que queremos, en este caso, denervar, ¿no? Estas imágenes corresponden a la colocación de un catéter a nivel intratecal con la finalidad de, primero, hacer un epidurograma, que sería la coloración, en este caso, de las zonas o identificación de la raíz, como se manifiesta en el circuito, de la raíz, en este caso del E5, para poder realizar el procedimiento, ¿no? Se indica, ¿no? Muchas veces son con cloruro hipertónico,
las que puedan lograr hacer la liberación de las adherencias, puesto que así como tenemos nuestro propio organismo se manifiesta a manera de cicatrización en cualquier parte de nuestro cuerpo durante una cirugía, sobre todo a nivel central, pues va a realizar el mismo proceso. Puede crear adherencias, lesiones epidurales, los cuales se pueden liberar con apoyo de este tipo de procedimientos, ¿no? Y al liberar, pues el nervio va a disminuir el dolor en este caso. Tenemos diversos estudios, los cuales manifiestan, en este caso, ¿no? El síndrome post-laminectomía. En este caso, se evalúa la efectividad de varios procedimientos y es un estudio retrospectivo. La conclusión de este estudio, pues, indica que a menudo hay diversas recurrencias, no solamente por el mismo procedimiento quirúrgico, sino que la patología requiere de un abordaje multidisciplinario, no solamente la intervención que podamos realizar nosotros, sino también la recuperación que tenga la necesidad de realizar el paciente en este caso, ¿no? Si bien es cierto, es sometido a un procedimiento poco invasivo, por así decirlo, no es una nueva cirugía, sino más un tratamiento alternativo previo a si es que fuera necesario, pero con apoyo de otras especialidades, ¿no? Rehabilitación es un pilar fundamental en este tipo de pacientes. En este otro estudio hablan de la comparación, ¿no? De la hidromorfona y la bupivacaína dentro del tratamiento del dolor crónico en el síndrome post-laminectomía, lo cual sí demuestra una reducción del dolor, puesto que es el consumo a través de catéteres que realizan eh, envíos en dosis escalonadas, tanto para administración y retiro de los mismos, los cuales brindan el tiempo propio de recuperación al paciente para que sea sometido a una rehabilitación y posteriormente pues llegar a la utilidad realmente eh, clínica que se espera en el paciente, ¿no? Es decir, una recuperación, si bien es cierto, mayor del 60% considerada como éxito. En este estudio se valora lo que es diversas técnicas posterior a los casos que son de difícil manejo, a pesar de haber tenido ya procedimientos invasivos. Refiere que tanto la sinergia que se realiza durante la rehabilitación, así como los métodos alternativos generan una mejor intervención. Se hace una comparación, ¿no?, entre los pacientes que realizan rehabilitación con un tratamiento invasivo versus los pacientes que solo realizan rehabilitación. Entonces, en este caso, sí se ve una mejoría cuando tienen un tratamiento alternativo invasivo, lo cual genera, como les dije en un principio, pues el tiempo propicio para que este paciente llegue a rehabilitarse y logre presentar ya la mejoría per se. En conclusión, pues tenemos actualmente diversas modalidades de manejo, ¿no? Este tipo de dolor es un dolor crónico, por lo cual la unificación de diversas especialidades logra ser fundamental para la mejoría. La unificación y el escalonamiento progresivo no deberían demorar en la aplicación de los mismos para la mejoría. La revitalización de las técnicas clásicas de radiofrecuencia vienen siendo un auge en este caso, ¿no? Vienen cada vez implementándose más este gran avance pues de neuromodulación, así como de las nuevas aplicaciones, logran ser realmente un abordaje novedoso y además, bueno, de novedoso necesario para este tipo de pacientes, lo cual sí deberían hacerse un criterio, una unificación de criterios para el manejo de estos pacientes, ¿no? Quería presentarles esta frase
puesto que al inicio de esta rotación, el doctor Espinosa pues nos brindó muchas palabras, dentro de ellas novedosas, algunas, otras no, la cual mi preferida es esta, de resiliencia, ¿no? Si bien es cierto, estos pacientes logran, lamentablemente, después de un proceso quirúrgico que se espera sea su tratamiento recuperativo y muchas veces no logra hacerlo, en esta oportunidad, pues, darles el ánimo de que siendo más fuertes, poco a poco llegan a sobrevivir, ser más flexibles y adaptarse a los cambios. Y ver este tipo de alternativas como una posible mejoría, ¿no? Con nuestro apoyo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Me sorprendiste con la frase del doctor, de Charles Darwin, ¿no? Como tú le das el nombre de la resiliencia, ¿no? Realmente estos pacientes, lo que hay que buscar en ellos es la resiliencia, porque son de muy difícil diagnóstico, ¿no? Eh, mm, son, a ver, en realidad no hay, siempre hablan en estadística de cuántos se operan por año, cuánto se gasta por paciente con un síndrome de post-laminectomía, pero no nos dicen el porcentaje o sea, de 10 que se operan, cuántos hacen un síndrome por laminectomía, ¿no? Eh, el síndrome por laminectomía está dividido pues en tres grupos. Tú has hecho una bonita descripción de lo que sería la causa, ¿no? Pero yo pienso que la forma más útil operativa para manejarlos es si es de inicio inmediato o inicio tardío, ¿no? Eh, por ejemplo, las fibrosis epidurales, pues hay que darle tiempo a que se forme la fibrosis para que empiece a doler, ¿no? O sea, pero ya después de los 6 meses de un operado de columna le aparece un dolor radicular, ya sea en el mismo nervio o en otro, eh, del, de donde se originaba el dolor discogénico o de hernia por el que fue operado, ¿no? En este momento ahí en la unidad tenemos una jovencita de 21 años que ha sido operada pero instrumentada, desde primera instancia fue instrumentada y ya le dolía la pierna derecha y ahora tiene un dolor radicular en la pierna izquierda. Se le hecho un bloqueo epidural, como sale en tus guías, hubo alivio, pero una recidiva del dolor, ¿no? ¿Por qué la epidural, no? ¿Por qué hacer la epidural si, entre comillas, eh, se sabe que puede, como eso, durar poco tiempo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay pacientes que en escalonamiento de estos síndromes dolorosos, a veces tú le pones una epidural y el dolor baja considerablemente. Si vino con un EVA 10 puede bajar a 5, ¿no? Y mantenerse en 5 ese dolor. Entonces ahí es donde echamos mano a otro tipo de procedimientos, eh, quizás menos invasivos que los tú has nombrado, como es el uso de la sonoterapia, por ejemplo. Un paciente con que mejora una cirugía de columna con un bloqueo epidural para mí es un buen candidato de ozono. Eh, el que hace bloqueo epidural, por ejemplo, que ya no quita de que se le haga el bloqueo diagnóstico previo a una radiofrecuencia, ¿no? O sea, le duele la pierna izquierda, vimos que funcionó la epidural, o sea, ahí funcionó como para manejo de dolor radicular en general,
pero queda todavía en el tintero si tiene también dolor facetario, ¿no? Clínicamente al parecer no lo hubiera, pero si se le quiere hacer un bloqueo diagnóstico con Argel C radicular, ver si tiene dos objetivos este procedimiento, ¿no? Bueno, porque tú has presentado una bonita imagen de una aguja de radiofrecuencia, pero entrar a hacer estos procedimientos en un paciente instrumental de columna ya es otra historia. Entonces, hacerle en ella un bloqueo radicular con sus fierros ahí es todo un desafío, pero mm, como le digo a ustedes cuando brotan conmigo, lamentablemente o felizmente la especialidad se trata de eso, ¿no? Eh, Ojalá le podamos hacer un bloqueo radicular que le funcione y que no sea muy difícil de hacerlo y esto ya nos va preparando, si es que hacemos la radiofrecuencia, ya como que vamos conociendo al enemigo, ¿no? Eh, no sé si hay alguien que quiere intervenir o hacer alguna acotación, algún aporte a esta charla, por favor. Acá hay una pregunta, si hay un aporte, hay una experiencia en el Perú con catéteres espinales, sí los hay. Este, yo diría que en el Perú hay tres grupos que están instalando este tipo de tecnología o este tipo de catéteres, ¿no? El doctor Villalobos, Carlitos Villalobos de la Clínica Internacional, el doctor Díaz Tafur de la Clínica Angloamericana, y en Arequipa el joven doctor Marco Huaco, ¿no? Que es anestesiólogo, los dos primeros, el doctor Díaz Tafur es encorrelitado, pero con un fellowship en dolor, en Canadá. Ellos se están colocando sobre todo los electrodos, ¿no? Con el catéter espinal, muy buena, me estaba confundiendo, disculpa. Eh, Hay varios temitas ahí en el caso de los catéteres espinales, ¿no? Eh, Uno es que se necesita morfina libre de preservantes y con ampollas de 50 miligramos, ¿no? Nosotros tenemos máximo ampollas de 20 miligramos y sí tiene preservantes, ¿no? Las bombas intratecales también se administran con clonidina, con baclofeno, fentanilo o norfentanilo, algún otro tipo de droga opiácea, no solo la morfina es el patrón, pero se puede usar hasta hidromorfona. El baclofeno, se utiliza más en espasticidad, pero también se puede utilizar en dolor en combinaciones diferentes, ¿no? Eh, se- la verdad es que no te puedo dar con certeza, Omar, eh, si estos autores han venido a colocar estos equipos, ¿no? Ujú. Yacer Espinosa Ureta pregunta a todos, ¿cuál es su experiencia de la ozonoterapia en el tratamiento por la minectomía? ¿Alguien quisiera responder o dar su opinión de la ozonoterapia en síndrome de espalda fallida? Doctor, aló Doc, Hola, ¿qué tal Doc? Le habla John Johncito, Olivera. Johncito, ¿cómo estás? Bien Doc, yo he tenido varios pacientes con espalda fallida
Y la ozonoterapia sí ha dado buenos resultados, pero después de la 10ª sesión de paravertebrales. Eh, Obviamente no es netamente o exclusivamente el tratamiento con ozono, sino que se mezclan con tratamientos farmacológicos, pero en las primeras sesiones usas fármacos y luego ya te vas quedando solamente con ozono. Y en algunos casos se ha puesto ozono también vía caudal y va bien. Eso podría decir, Doc. Y el tratamiento completo se hace durante 20 sesiones, ¿no? Y el dolor remite bastante, bastante. Sí, bueno, yo honestamente no he tenido mucha suerte con el ozono, ¿no? Quizás eh, como sabes que existen otras técnicas de repente más invasivas, te vas de frente hacia esas técnicas y no le das tiempo a que el ozono trabaje, pues como dices tú, tienes que ser, pues, son 20 sesiones, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, ha habido charlas donde médicos, pues, dicen, si no, todos sus síndromes por la miotonía mejoran con ozono, ¿no? No sé, que le ponían ozono paravertebral con guía, cada sesión lo hacían con arco en C o con tomografía y ponían, pues, volúmenes abismales de ozono transforaminales, ¿no? Y que con eso les alivian el dolor. Eh, para mí poco creíble ese tipo de abordaje que algunos especialistas hacen, ¿no? Pero en mi práctica no ha sido mm, mm, este, no me ha ido muy bien, que digamos, ¿no? Pero sí, siempre lo intento, ¿no? Eh, a veces, haces de todo de intervencionismo y nada le mejora, empiezas a poner ozono y el paciente empieza a salir, ¿no? Eso es verdad. Eh, Quizás sea un dolor más de tipo muscular, secundario ¿no? Ahora, si la compresión del nervio no es muy intensa, también puede de repente responder al ozono, ¿no? Generalmente cuando hacemos los bloqueos de diagnóstico, ya les pongo su corticoide, espero un poquito y después les pongo ozono. O incluso haces tu radiofrecuencia pulsada del ganglio raíz dorsal y le metes ozono junto con el corticoide después de la pulsada, ¿no? Eh, Ahora actualmente también se está haciendo utilizar el uso de lo que es la medicina regenerativa, ¿no? Eh, Hemos hecho un par de casitos donde ya hemos hecho bloqueo transforaminar de frecuencia pulsada y se le pone mezclado con exosomas radiculares, ¿no? Yo pienso con un paciente que bueno, hizo una complicación de, de infección, pero más que todo de partes blandas. Y bueno, fue un problema ahí casi médico legal, pero él no podía dejar de decir de que, bueno, en realidad bueno, tuvo su infección, pero del dolor se sentía mejor. Había mejorado su dolor, ¿no? Pero el problema fue, felizmente la infección no fue a mayores, pero eso es algo que siempre nos puede ocurrir, ¿no? El doctor Yasser Arafat, digo, el doctor Yasser Espinosa, mi tocayo, pregunta si el PRP o la célula madre hay evidencia que puede ayudar en la terapia del síndrome espalda fallida. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
El doctor Aníbal Grangiat hizo varios trabajos sobre PRP en columna y uno de esos casos era espalda fallida y él no tuvo buenos resultados con PRP. Él normalmente, bueno, él comenta, ¿no? Que no le fue muy bien con PRP y aplica bloqueos y otras cosas, ¿no? Pero no le fue bien con el PRP. Sí, no, realmente ahí, quizás en una cirugía, en una espalda no quirúrgica sí funcione, ¿no? Pero si no es espalda fallida, pues la causa es más, más severa, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, esta señorita entró por una hernia en el lado derecho, No, solo tienes que tener Facebook con eso. pero ya tiene ahora un dolor en la pierna, izquierda, ¿no? O sea, en la pierna que no fue, que no tenía nada. Entonces eso es, ahora, la resonancia magnética no, que es, tiene un dolor de hace 4 o 5 meses que fue operada, no hace mucho. Felizmente en la resonancia magnética no hay, eh, eh, se dice, informa que hay, cierto captación del contraste por fibrosis, pero que es o sea, por tejido cicatrizal, pues probablemente en formación, pero que no está ingresando al canal, ¿no? O sea, que no está, o sea, no está tomando el espacio epidural, esa fibrosis, ¿no? Así que debemos suponer de que de alguna manera o se desestabilizaron a pesar de la estabilización, entre comillas, con los fierros, pero quizás el tornillo puede estar siendo un objeto que esté tocando el nervio, no lo sabemos, ¿no? Eh, que ellos a veces no tienen el ACG clásico, pues no tienen solo el dolor de tipo radicular y hay que trabajar ahí, ¿no? Eh, Lamentablemente, incluso si le achuntas bien con la radiofrecuencia, pues esta le va a durar 6 meses a 2 años como máximo, ¿no? Que es porque es el tiempo que dura, ¿no? A un nervio no le puedes hacer nervio periférico, no le puedes hacer una radiofrecuencia térmica continua, ¿no? Por eso es de que se, se agregan este tipo de que está muy en boga en realidad lo que es la medicina regenerativa ahí, ¿no? Los que trabajan con medicina regenerativa, con bastantes pacientes te van a decir que sí, sí les sirve, ¿no? Yo la verdad, también he hecho en varios pacientes, su radiofrecuencia pulsada y ponerle un poquito de plasma rico en plaquetas junto con su radiofrecuencia pulsada, ¿no? No solo, no me la juego solo al PRP, ¿no? Sobre todo un postoperado de columna, no. Quizás en un síndrome de radicular de tipo no posquirúrgico, sí, ¿no? La doctora Dacinji baja en nuestra institución, está poniéndole a una paciente ya eh, conmigo que la ayudé este jueves, una segunda sesión de PRP radicular, ¿no? La raíz es L5S1 del lado derecho y supongo que si se está repitiendo es porque la paciente está yendo bien, ¿no? Pero más que el PRP sería el aspirado de médula ósea que se puede hacer en ese mismo momento. Y lo mezclas bueno, y le pones ozono su- y su aspirado de médula ósea más su radiofrecuencia, ¿no? O sea, en los primeros días esto es un tema puede haber mucho dolor o parestesias, disestesias, sensaciones extrañas en la espalda y esas cosas que hay que saber manejar como si fuera un dolor postoperatorio, ¿no? O sea, definitivamente es un postoperatorio un poquitito más tórpido que solo hacer radiofrecuencia pura, ¿no? Eh,
Recién hemos hecho, como te digo, 2 pacientes con exosomas, yo pienso que les ha ido bien. A veces, no, lamentablemente, no tengo alma de investigador y no les hago un seguimiento para decirte tantos o cuántos han y en qué porcentaje han ido bien, ¿no? A veces el seguimiento se torna un poco complicado, ¿no? Eh, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que se está usando, ¿no? O sea, yo pienso que mientras más cosas sumen, pero claro, también el doctor Balvin, por ejemplo, que viene a hacer sus cursos con el ingeniero Camargo, él empezó a hacer plasma rico en plaquetas intradiscal y le pareció que no era superior que el ozono solo, ¿no? O sea que ya dejó de hacer PRP intradiscal y solo pone ozono intradiscal. El doctor Yacer vuelve a preguntarnos, ¿hasta cuánto tiempo tengo que esperar para decir que la terapia que instauro en el síndrome por la anatomía no funciona y ya tenga que ingresar a cirugía como tratamiento definitivo? ¿O es que es mejor evitar el tratamiento quirúrgico? Muy buena pregunta, Yacer. Eh, no, mira, tú has escuchado que hay el manejo interdisciplinario del dolor, ¿no? Y eso es un modelo que ustedes lo tienen en la clínica, pero a veces no lo, ni yo mismo tampoco les hago a veces les hago que se sienten con la licenciada de nutrición, pero cuando yo converso con la psicóloga, no, a veces no los llamo a ustedes para que me escuchen esa conversación, ¿no? Eh, el dolor es eh, ¿cuál es la definición del dolor? Siempre le digo eso a los pacientes y trato de hacerles entender, ¿no? Que el dolor es una experiencia emocional y sensorial. O sea, los dos componentes van juntos siempre. Haya asociado a un daño real o potencial o descrito en términos de tal. Esta definición es todavía la antigua. La nueva es un poco más larga, pero al final dice lo mismo. Entonces, si ya sabes, solo te vas a bueno, uno que recién está empezando a veces no tiene todo el equipo completo, ¿no? Pero eh, quizás por ejemplo a mí, ¿no? Ahora en el curso del dolor del auxilio voluntariamente no he podido cumplir los objetivos a los que fui o cumplir el desafío, ¿no? De ser profesor y todo eso. En la clase de psicología del dolor me preguntaron a mí específicamente, porque yo tengo un dolor posquirúrgico en el pie, post prótesis de cadera, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que me dijo a mí? ¿Qué es lo que sientes? Yo le dije, bueno, siento ira, ¿no? O sea, y rabia, ¿no? Y tengo cólera con el cirujano, o sea, prótesis primaria no se pone tornillo, ¿no? Pero entonces, y esa su conversación después también con otra psicóloga que va a la unidad, me dijo, pero ¿qué es lo que sientes en el pie? Y realmente lo que siento más son parestesias, disestesias molestosas, pero dolorosas como tal no lo son. Ocasionalmente vienen dolores tipo quemazón o eléctrico, pero más es la parestesia la que fastidia, ¿no? Entonces me dijo, entonces no es dolor, o sea, ¿por qué tomas 2 gabapentinas cada 8 horas, ¿no? Si no es dolor. Entonces, ya me hizo pensar, te dan ejercicios de psicología para hacer la catastrofización, en fin, entonces es una suma de todo, ¿no? Es una suma de la terapia física, ¿no? De recuperarse es una radiculopatía franca,
está recuperando fuerza, está perdiendo fuerza de esos músculos, ¿no? Si le haces un bloqueo, una radiofrecuencia, te esperas 30 días y empiezas a fortalecer ese músculo, le empiezas a hablar, la psicóloga haciendo entender pues de que así se trata, ¿no? En la vida a veces se gana, a veces se pierde, igual como puede ser en el amor y esa cosa, ¿no? Pero eso es una experiencia emocional, ¿no? Y no una experiencia puramente física, ¿no? Si tú sabes manejar las emociones de tu paciente, es probablemente se puedas mejorarle, ¿no? Puedes darle una mejor calidad de vida, una jovencita de 21 años con todo el mundo por delante. Imagínense cómo se estará sintiendo, ¿no? Y la parte económica juega también un aspecto porque no son procedimientos baratos. Sobre todo los dos últimos de la neuromodulación que habló la doctora Smack, ¿no? Que prácticamente solo lo están poniendo porque RIMAX y Pacífico son poco a poco ellos han logrado torcer la muñeca a estos proveedores de salud y ellos han ya eh, financiado el colocar estos dispositivos, ¿no? Sobre todo los electrodos epidurales, ¿no? Las bombas intratecales no tengo cifra, Yasser, y ya les expliqué por qué, por el tema de la morfina, ¿no? O sea, morfina son bombitas que máximo aguantan 100 centímetros cúbicos. Y una cosa es llenarla con morfinas de ampollas de 20 miligramos que llenarlas con ampollas de 50 miligramos, ¿no? O sea, el relleno de una intratecal puede ser cada 3 meses o como que puede ser cada 30 días, ¿no? Con morfinas de 20 días tendrías que estar rellenándolo cada 30 días, por lo menos, ¿no? En realidad llegan a consumirse 5 a 10 miligramos de morfina al día. Yo he visto, nosotros hemos hecho morfinas intratecales con los catéteres epidurales en este tipo de pacientes, a ver cómo les iba, ¿no? Calcular la dosis diaria porque es más o menos así, se hace un test primero, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos el test de cuánto tiempo o cuál era su dosis de morfina que promedio, podía llegar a 3 4 o 5 miligramos al día, como para ir pensando cómo tienes que llenar tu bomba, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pero que es bueno que ya hay médicos y seguramente este procedimiento se va a difundir bastante. Yo pienso que es cuestión de tiempo, no más que las nuevas jornadas de anestesiólogos y otros médicos, porque tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Los neurocirujanos, los médicos rehabilitadores, hasta los radiólogos han visto aquí ahora un buen soporte y, o sea, como no es interdisciplinario o multidisciplinario, pues tú no puedes decir que un neurocirujano no puede hacer un bloqueo facetario, ¿no? O que un radiólogo no te puede colocar un bloqueo transforaminal, o que no lo puede hacer el doctor John Olivera está poniendo sus caudales con ozono, ¿no? O sea, él está haciendo un procedimiento que es de anestesia, pero si llegó a tus manos y tú sabes hacerlo, entonces, pues hazlo, ¿no? O sea, no. Claro, lógicamente algunos ya se volverán más complejos, y los pacientes sí necesitarán ya la mano, quizás, eh, no necesariamente un anestesiólogo, ¿no? El doctor Díaz Tafur es un médico rehabilitador muy bueno, ¿no? Cuando hacemos los cursos de la FEDAC, de la ALMIC, hay neurocirujanos que vienen a presentar su experiencia en este tipo de casos, ¿no? Como el doctor argentino Fabián Piedemonte, ¿no? Bueno, no sé cómo estará ahora Argentina, si, si tendrán plata para colocar todavía bombas intratecales, sería interesante preguntarle.
pero es así. ¿Alguna otra intervención, acotación, críticas, repudios, todo se acepta? Bien, y aquí yo quería, eh, la doctora, bueno, lo ha presentado en líneas generales, las cosas tales como tal cual, ¿no? Lo que se hace. Lo que parece que le faltó, conversar era de la endoscopía epidural, ¿no? Eh, Tenemos el doctor Elías Atencio en Panamá, que es uno de los que más hace este procedimiento. O sea, es como hacer la desciolisis epidural que ella ha manifestado, pero por vía endoscópica, ¿no? El problema de este es, ahorita tengo una colega médico anestesióloga mía que el doctor ya le va haciendo como 2 endoscopías, ¿no? Y en realidad le ayudan, le mejoran, pero no es gran tiempo, ¿no? Y yo creo que las operaciones que ha tenido, porque primera vez que se hacía, antes le colocábamos bloqueos epidurales, o buscaba al doctor Raimundo Cordero Luján, que él hace unas adhesiolisis increíbles, entrando por L5, ni siquiera entra por la caudal con su catéter. Tiene un endoscopio en el dedo del maestro Cordero y le iba muy bien a ella, ¿no? Pero ya llegó un momento en donde ya pues las técnicas a ciegas no funcionaban, pues y entonces fue a la endoscopía. Eh, Está mejor, consume menos opioides y antidepresivos y anticonvulsivantes, ¿no? Y debe tener un dolorcito parecido al mío, ¿no? O sea que yo terminé sintiendo el dolor de como si fuera de una fibrosis epidural sin que me tocaran la columna, ¿no? Pero así es la vida, pues, ¿no? No habiendo alguna otra intervención, yo creo que esto queda ahí. Prácticamente cada tema eh, mm, esbozado por la autora, recomendado por la autora, sería tema de una clase, ¿no? Si tú quisieras, cómo es una epidural eh, eh, cómo es hacer las transforaminales en un paciente operado, cómo es el manejo en sí, cómo se hace una adhesiolisis epidural, ¿no? Un síndrome de fibrosis, ya que fibrosis claramente establecida con una resonancia magnética con contraste, ¿no? Cada una pues es una historia distinta, de repente solo tienen una recidiva de la hernia y de repente entras al disco y le colocas ozono y le mejoraste el tema, ¿no? O sea, a veces operan y sigue saliendo y sigue protuyéndose y, y, y ahí es donde ya entran a cirugía y hacer. Si cualquier uso que hagamos algo, si en 3 meses no funciona, probablemente sea candidata a cirugía, ¿no? Pero y eso ya lo define el neurocirujano, ¿no? En realidad, a la larga dice que más barato sale colocar un electrodo o una infusora intratecal que seguir operando, ¿no? Pero muchos seguramente han tenido pacientes que ya vienen con 4 o 5 cirugías, ¿no? Entonces ahí sí ya la cosa quema, ¿no? ¿Qué se le puede hacer a ella? ¿Qué se le puede ofrecer a ese paciente, ¿no? Con 4 o 5 cirugías en la columna, ¿no? Realmente es un tema de bastante difícil control
y siempre están pues apareciendo nuevas tecnologías, ¿no? Ahora está muy de moda la cirugía endoscópica. Eh, Lamentablemente también yo tengo un paciente que le han hecho una foraminotomía, una cirugía endoscópica de una hernia. No sé por qué el colega neurocirujano entró a abrirle un poco el foramen y le terminó provocando un daño radicular, ¿no? Él tiene pie equino, ¿no? Postquirúrgico, postcirugía endoscópica, ¿no? O sea, eh, y ese es un tema que lo tengo ahí pendiente, puesto que en un congreso de Brasil que hubo durante la pandemia, el tema de la cirugía endoscópica y columna fue presentada por un anestesiólogo. Es decir, que nosotros, pues, los anestesiólogos con cierta experiencia en el manejo de síndrome de espalda fallida pudiéramos, o en el manejo de hernias, o sea, pudiéramos también entrar al espacio, entrar a la hernia y con la pinza sacar material, ¿no? Eh, Creo que aquí, no sé si estará presente el doctor Dante Ramírez, pero creo que él tiene experiencia con el descompresor, ¿no? Que es una técnica también de licuefacción, por ejemplo, y aspiración de la hernia por vía transcutánea, ¿no? Eh, pero en general también dicen donde hay muchos tratamientos es porque ninguno funciona, ¿no? Así que eso también es cierto, ¿no? Eh, bueno, viendo, tenemos bastantes personas, 38 personas. Se les agradece mucho el haberse mm, unido a nuestras charlitas. Los residentes que rotan o asistentes también que rotan ponen todo su interés, siempre me sorprenden con sus presentaciones, las revisiones exhaustivas que hacen de la literatura al respecto, ¿no? La autora les ha presentado solamente el título y el resumen de ese trabajo, pero imagínense eh, el tiempo que te lleva a leerlo ese trabajito y cómo puede emocionarte o desemocionarte, ¿no? Para el manejo del dolor. Eh, Quería hacerle un comentario de que en algunos sitios de España se pone más el electrodo epidural para la insuficiencia vascular periférica. Ella al parecer estimula la cadena simpática lumbar y produce una vasodilatación en los vasculares periféricos y les mantiene vivos sus pies y no se los amputan, ¿no? Y que los utilizan más que en dolor mismo, ¿no? También en el angina refractaria también se puede colocar un- un, este dispositivo a nivel torácico alto, a nivel de T5, ¿no? Y puede mejorar o no, mejorar la circulación en el corazón y tener una angina más manejable que lo permita al paciente tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y también se ha usado el estimulador, el neuroestimulación a nivel cervical alto en pacientes que no se despiertan de un coma, ¿no? Tratando de que eléctricamente estimular el cerebro, ¿no? Hay reporte de casos sorprendentes respecto a eso, pero que no son la minoría, ¿no? Pero es lo que a veces se intenta y se hace, ¿no? O sea, hay que saber también que en qué otras cosas se utilizan nuestros métodos o estos métodos para el manejo del dolor.
Les agradezco mucho a todos por su presencia y ya nos estaremos viendo la próxima semana con su presentación del doctor Yasser de la radiofrecuencia y facetas, ¿no? Un tema muy, muy bonito, muy interesante y sé que estás preparando una bonita ponencia. Gracias a todos y será hasta la próxima, ¿no? Cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Se va Reynoso, muchachos, ya, tranquilo, y ahora sí ya no clasificamos al mundial.